A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, Deportes para recordar. Opinión calificada joven para una teleaudiencia joven. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En el siglo XV, en un pueblo español llamado Fuente Ovejuna, existía un comendador que nunca supo los límites del poder y supuso que la honra y la vida de los demás eran objetos sin importancia. Pero un día, la turba, enloquecida, asaltó la sede de gobierno del comendador y puso fin a la barbarie con un nuevo acto de barbarie. Preguntando el populacho sobre quién había matado al personaje, todos contestaron Fuente Ovejuna, todos a una, y de esa forma se diluyó la responsabilidad sobre el acontecimiento. El autor de esta obra, Félix Lope de Vega, es uno de los más prolíficos y particulares escritores del siglo de oro español. Félix Lope de Vega y Carpio fue un personaje desbocado en la producción literaria, cifra que sobrepasa las 2000 obras en distintos géneros, y también un apasionado amante. Tuvo varias esposas y amantes, y más de un problema con la justicia y con maridos celosos a los que poco les importaba la fama y el dinero del escritor. Fue tan dramático su impulso por conseguir el amor, siempre en forma desbordada, que para imponerse un freno se hizo sacerdote, e inclusive llegó a ser integrante de la Inquisición. Pero fue vano su esfuerzo, porque, aún con los hábitos sacerdotales y la alta jerarquía alcanzada, nunca hubo forma de ocultar sus amores desordenados y públicos. Félix Lope de Vega y Carpio estaban haciendo un día como hoy, 25 de noviembre de 1562, y aunque sus obras son intensas, nunca lo son tanto como lo fue su verdadera vida, intensa como una de sus grandes historias. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador y México fijan una semana más de plazo para lograr el acuerdo comercial. Corte Nacional cuestiona descalificación de tercera terna para la judicatura. Detienen con oro a exfuncionario de la Agencia de Control de Energía. Ecuador empata y está a un punto de octavos de final. En el segmento de opinión, venta del Banco del Pacífico. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, el regreso de la Konrad Adenauer. Ramiro Ruiz, el Mundial de Fútbol en Qatar. José Hernández, la foto de la miseria política nacional. Noticias del día. Ecuador y México fijan una semana más de plazo para lograr el acuerdo comercial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, acordaron la noche de este 24 de noviembre del 2022 continuar en el proceso de negociación de un acuerdo comercial. Para ello, instruyeron a sus equipos negociadores a tener en el plazo de una semana una propuesta de beneficios para los dos países en los temas relacionados a banano y camarón que permite el cierre de la negociación. Así lo expresan a través de un comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos. Además de abordar el acuerdo comercial, los presidentes acordaron otros 5 puntos luego del encuentro bilateral. México reiteró su apoyo para que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico como miembro de pleno derecho. Expresaron su voluntad de fortalecer aún más la relación bilateral. Conversaron sobre los retos de la seguridad a nivel regional y de manera particular en ambos países. Reiteraron su compromiso de compartir información e intercambio de experiencias en el combate al crimen organizado y en las políticas implementadas. Abordaron el tema migratorio desde una perspectiva integral y bajo el principio de corresponsabilidad. Asimismo, se comprometieron a firmar un acuerdo de cooperación para la lucha contra las estructuras de tráfico de personas. Se congratularon por los avances en materia de cooperación técnico-científica y educativa cultural, y al término de su periplo por México, Lasso invitó a su par mexicano
a realizar una visita oficial a Ecuador. La Corte Nacional de Justicia cuestiona la descalificación de la tercera terna para la judicatura. El presidente de la Corte Nacional de Justicia ratificó el cuestionamiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la devolución de la terna para la designación del vocal del Consejo de la Judicatura. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, ratificó el pronunciamiento este 25 de noviembre de 2022 y señaló que el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana es mantener en acefalía a la judicatura. Saquicela evitó referirse en detalle a la situación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero ratificó la posición de la Corte, adoptada en un comunicado difundido la tarde del 24 de noviembre. No somos actores políticos y no quisiéramos entrar en esa polémica. Si lamentablemente estamos en esta polémica, no es por nosotros, expresó brevemente Saquicela. En el documento se manifiesta que la Corte Nacional de Justicia está fuera y se mantendrá al margen de este perverso juego político. En el comunicado de la Corte Nacional de Justicia se critica que los 4 consejeros de mayoría que fueron destituidos por la Asamblea Nacional hayan recurrido a 14 acciones de protección y que un juez constitucional concediera medidas cautelares. El 23 de noviembre, los consejeros restituidos por la medida cautelar resolvieron descalificar a Antonio Tello Sarmiento y Andrés Esteban Mogrovejo Abad como postulantes para la designación del vocal titular de la judicatura. Detienen con oro a exfuncionario de la Agencia de Control de Energía. Elementos de la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron un operativo en 4 provincias que dejó 6 detenidos, entre ellos un exfuncionario de control minero en cuyo poder encontraron oro. Según información de Fiscalía, la operación Manati 2 se ejecutó en Napo, Pichincha, Morona, Santiago y Orellana. Además del material aurífero oro, a los aprehendidos se les decomisó armas, matrículas de maquinaria pesada, dinero en efectivo, entre otros elementos. El exfuncionario de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables sería líder de una organización delictiva relacionada con la minería ilegal. En las próximas horas se desarrollará la audiencia de formulación de cargos. En septiembre del 2022 desaparecieron 228 toneladas de rocas con oro que debían estar en las bodegas de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales en Imbabura. La entidad denunció el hecho a Fiscalía en octubre. Ecuador empata y está a un punto de octavos de final. Ener Valencia, el máximo goleador de la historia de los mundiales del país, logró un empate 1-1 ante Países Bajos y más adelante fue retirado en camilla con una lesión en su rodilla derecha. Ahora Ecuador comparte el liderato del Grupo A con Países Bajos. Un empate en la próxima jornada y tendrá el pase asegurado a la siguiente etapa, octavos de final. La tabla de posiciones del Grupo A queda así. Ecuador y Países Bajos tienen 4 puntos, Senegal 3 puntos y el anfitrión del Mundial, Qatar, tiene 0 puntos. Ante Senegal será su último partido de la fase de grupos y precisa de por lo menos un empate. El partido entre Ecuador y Senegal está programado para este 29 de noviembre a las 10 de la mañana, hora nacional. Se jugará en el Estadio Internacional Jalifa. Para cerrar los grupos, se determinó que los partidos se jueguen en horario unificado. Mientras Ecuador se enfrente a Senegal, Países Bajos disputará su último encuentro con Qatar a la misma hora. Hasta ahora, los más indicados para acceder a los octavos de final por el Grupo A son Países Bajos y Ecuador, que igualan con 4 puntos y 2 goles a favor. Los europeos están por encima de la Tri solo por criterio de fair play y al registrar menos amonestaciones en sus jugadores. Entrevista del día. La mañana de este viernes, Mauricio Salem en Radio Sucesos, él como presidente del directorio de Ban Ecuador, habló sobre el resultado de la gestión 2022. Bueno, ¿qué podemos pensar sobre esta situación? Entiendo que Ban Ecuador ha analizado esta posibilidad que se dio en los diálogos, pero que no es viable técnicamente. En base a lo que usted me pregunta, no es que se ha ofrecido algo políticamente, se ha ofrecido lo que se ha venido cumpliendo. De hecho, en el mes de julio se procedió a una condonación de hasta $3,000
que ya al banco le costó 60 millones de dólares. Eso indica de que hubo la voluntad de poder aplicar lo que en las mesas de diálogo se acordó. De allí lo que se ofreció fue, en la segunda etapa, analizar la viabilidad de llegar hasta donde el tope que permite la ley, que son $10,000. Y eso es lo que hemos hecho en un análisis serio, prudente, técnico, hasta jurídico, y se ha tomado el tiempo suficiente para poder tomar una decisión que no sea apresurada, ni sea atolondrada, ni sea atropellada. Y esa es la respuesta que hemos encontrado después de todos los análisis. La inviabilidad jurídica, financiera, técnica de seguirle metiendo en más sazón a los números y al dinero de la gente y regalándole a unos pocos por detrimento de muchos. Ahora, ¿en qué afectaría al banco esos 200 millones que usted ha mencionado, Mauricio, si es que se llegasen a condonar estas deudas? Yo le debo ser enfático para no alimentar ningún tipo de expectativa, ningún tipo de especulación, porque como sabemos ya esto no es un tema técnico, ya es un tema político en el sentido de que cualquier persona dice cualquier cosa y se puede tergiversar. En ese sentido yo sí tengo que ser enfático y claro. No hay ninguna posibilidad de que en Ecuador condone $1 más de lo que ya se haya condonado. Es decir, eso de que en caso de no existe. Eso es claro. Segundo, ¿cuál es el perjuicio? Más allá del valor, más allá del monto, que son 200 millones de dólares, que serviría para hacer 11 hospitales, por ejemplo, que serviría para hacer una veintena de escuelas, por ejemplo. Más allá del monto, que por ahí también escuché, pero si no es nada 200 millones de dólares de las personas que exigen. Oiga, dicen que no pueden pagar hasta $10,000 y dicen que no es nada 200 millones de dólares. ¿Saben lo que son 200 millones de dólares para el banco? Primero, dejar de recuperar dinero de la gente de la calle. Segundo, plata de la madre soltera, de la mujer embarazada rural, del emprendedor, de aquella anciana de la tercera edad o anciano de la tercera edad que vive de su bono que cobra en las ventanillas del banco, de aquel joven, de aquel emprendedor, de aquel mujer rural que saca el crédito del 1% hasta 30 años. Dejar de recibirlos, porque Banecuador se abocaría a una suerte de estar ya prácticamente a las puertas de una liquidación forzosa, el rato que esos 190 millones más los 60 anteriores, que sumarían 250 millones, le impactarían al patrimonio del banco. Esa es la realidad. Y eso es lo que nosotros jamás vamos a permitir, porque hay una confusión. Banecuador no maneja dinero del Estado. Banecuador maneja dinero de la gente de la calle, como usted, como yo, como cualquier persona que pone sus recursos en una libreta de ahorros para poderla retirar en el momento que quiere. Y esa responsabilidad sagrada de cuidar dinero ajeno, no vamos a jugar con ella porque, oiga, lo más fácil es regalar dinero de otros, ¿no? Y eso no lo vamos a hacer. Ahora, si es que anuncia movilizaciones y presiones, lamentablemente eso no va a poder ser atendido. Entonces, ¿qué otras opciones ofrece Mauricio Banecuador para esas personas que están adeudando esta cantidad de dinero? Extraordinaria pregunta porque me permite llegar a la segunda parte, que es, Banecuador es responsable. No es que está diciendo que las personas que han tenido algún problema financiero, que quieren recuperar su actividad productiva, no tienen opción. Banecuador está dándole la opción a aquellas personas entre $3,000 y no ni siquiera hasta 10,000 como piden, de $3,000 hasta $20,000, hacer una reprogramación, un alivio financiero que consiste en un crédito reestructurado hasta 10 años. Con 3 años de gracia pagando $0, ni de capital ni de intereses. Los intereses se los lleva al año 8º, 9º y 10º y se vuelven sujetos a 1. Es decir, su calificación se convierte de E, que es la peor, a A1, que es la mejor. ¿Para qué? Para que puedan en el sistema financiero ser sujetos de crédito. Porque una persona que es condonada, a la inversa de lo que le acabo de decir, tiene que firmarme una declaración juramentada que su patrimonio ha sufrido una pérdida irreversible que no le permite bajo ningún aspecto poder honrar su obligación y que no cuenta con ningún bien que pueda también darlo en parte de pago. Es decir, uno mismo jura ante un notario que no tiene capacidad de pago. Es decir, nunca más vuelve a acceder a un crédito. Es una barbaridad lo que se estaba exigiendo y yo creo que es responsable salir por parte de quienes
tenemos esa obligación de a la gente informarle y vamos a hacerlo por todos los canales que tengamos, que hoy está abierta esa posibilidad para que puedan reestructurar las deudas, puedan reprogramar esas deudas, porque esa es la manera responsable de reactivarse. Condonar es condenar a la gente a la sepultura financiera. Y alivio financiero, reestructuración de deudas es reactivarse. Ya oímos voces en las comunas de Esmeraldas, por ejemplo. Oímos voces en los agricultores de Guayas, de Los Ríos, de Manabí, que dicen no a la condonación, sí a la reactivación. Y esas son las voces que nosotros vamos a seguir alimentando para poder reactivar la economía de la base de la pirámide productiva. Importante aclarar esto porque también entendía que había más exigencias que además de condonar los 10,000, la exigencia era que si es que deben hasta 40,000 se condonen esos 10,000 y los otros 30,000 se reestructuren y además se les dé un nuevo crédito. Eso tampoco es viable, Mauricio. O sea, eso es, como decía en alguna otra instancia, decía, ya ahí no tengo argumentos para poder debatir o rebatir algo que es tirado de los cabellos. Como usted indica, han dicho que, bueno, la ley dice que se podría, porque esa es otra, dice, no están cumpliendo la ley. Oiga, estamos cumpliendo la ley. Primero, hemos condonado una cifra que está entre 0 y 10,000, porque dice la ley, se podrá hasta 10,000, es decir, tope 10,000. Pero no dice que se deberá 10,000, dice hasta 10,000. Claro, y segundo, una parte. Sí, exacto. Se ha condonado hasta 10,000. Cuando dice hasta es un tope. Entonces yo estoy en 3,000, que fue lo que se pudo financieramente hacer y se cumplió. Y segundo, dice se podrá, no dice se deberá, no dice está obligado a condonar, porque la ley en ese sentido es muy clara. Entonces, en ese sentido ya escuchamos, como usted bien dice, que no solamente que los de 10,000, sino también los de 50,000. Y que le rebaje 10,000 y que los otros 40,000 los reprograme y los haga a uno, los saque de la central de riesgo, elimine todo su historial crediticio, les vuelva a dar un crédito para después volvérmelo a pedir que los condone y esto es una bicicleta que no termina. Adicional, ya vimos que también quieren créditos hipotecarios y quirografarios del BIES. Es una barbaridad, pues. Si usted dice que su patrimonio no tiene ningún bien para responder, que no ha sufrido una situación irreversible, ¿cómo usted cree que se puede condonar un crédito hipotecario? Pues eso está respaldado por una casa. O lo que me están pidiendo es que coja, desaloje a la persona en la casa y la bote a la calle. ¿O qué me están sugiriendo? Casa gratis para todos. Esa es la segunda parte del reclamo. Por favor, esto no es una tómbola, esto no es una kermés donde se venden boletos de rifa para después ver cuál es el ganador. Aquí estamos hablando de cosas serias, responsables. Este es dinero de la gente, es dinero de la madre rural, de la mujer soltera, del emprendedor, del que hoy en Banecuador ha recibido el crédito del 1% hasta 30 años en montos de 50 millones de dólares, 125 millones de dólares llevamos entregando. Más de 50,000 personas. Banecuador este año ha entregado 680 millones de dólares a 160,000 familias. De esa gente es la plata. No es de una, dos o tres o una organización. Entendemos que son legítimos los pedidos, pero también son legítimos los derechos a ser prudentes. Por otro lado, Rafael Ollarte, abogado constitucionalista en Radio Sucesos, habló sobre la situación de la justicia ecuatoriana. Escuchemos lo que dijo. Se está judicializando la política. ¿Qué está sucediendo? Hay una intromisión entre las funciones del Estado, entre la función judicial a la función legislativa. ¿Cómo ve usted toda esta telenovela casi? Y usted lo ha dicho muy bien, judicializar la política, una práctica tan ecuatoriana como esperar el triunfo de la selección. Mire, los políticos deberían resolver sus problemas y sus peleas en el campo de la política. Pero en nuestro país ya hace muchos años, los políticos que creen tener el favor de quienes dominan el poder judicial acuden a ese poder judicial a solventar las disputas políticas, con cualquier motivo, con cualquier razón, buena o mala. En este caso, más mala que buena. Pero actualmente esta cosa se ha ido empeorando. ¿Por qué razón? Nuestro amigo Radio Escucha, ¿cuántos de nuestros radioescuchas en este momento tienen algún litigio judicial? Tienen que demandar en procura de sus derechos o tienen que contestar demandas risibles
hasta frívolas, y tienen que pasar sus días en los juzgados esperando solucionar un tema, con todo lo que eso acarrea, pues, para la persona, ¿no? Todo lo que eso acarrea, no es una broma esta cuestión. Hay abogados que creen que esto es chiste, andar nomás haciendo cosas. Esto le afecta mucho a la gente. Y resulta que esa gente que quiere de una buena vez por todas ver solucionado su problema, o por último que le digan que no, ya después de tanto tiempo ya, pero que le digan algo. Resulta que al Poder Judicial lo empapelan alegremente, en este caso, y me voy a referir solo a este caso del Consejo de Participación Ciudadana, hasta donde yo sabía ayer al mediodía, con 13 acciones, 13. No, pues eso no lo veía antes. Antiguamente el político iba al Poder Judicial y presentaba su accioncita de amparo, cualquier cosita por ahí. Ya cuando cambió de constitución, su acción de protección, su cosita por aquí y por allá, eso. Y uno sabía que estaba en el juzgado tal y que lo había presentado justamente el afectado, en este caso Ulloa, Rivadeneira y compañía. Pero resulta que ahora, y hace bastante tiempo ya, se ha venido dando el fenómeno de que cualquier comedido que no es gratuito, pues, alguien le tiene que decir ahí esto, van y presentan acciones de protección, primero en cualquier parte del país. Porque no se lo va a decir, es que, ¿por qué mirar en menos a los jueces de la Concordia, de Manglar Alto, de Portoviejo, del Puyo y de la Vuelta a la Esquina? No, porque si el acto se origina en Quito, ¿dónde fue la destitución? En Quito, donde tiene su sede la Asamblea Nacional. ¿Dónde se ejerce el cargo de consejero de participación ciudadana? En Quito, ahí tiene su sede el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Dónde debe presentarse la acción? En Quito, no en Rumillahui, no en la Concordia. Pero los políticos ya les ha dado esto de ir a San Borondón, de ir a buscar al juez amigo, al juez venal. ¿Por qué razón se presentan las acciones en la Concordia? Y vea que la Concordia no solamente es una, son 7. 7. O sea, presentaste 7 para que te caigan los distintos jueces y a ver si uno de los jueces de la Concordia hace como pues te concede. ¿Y las negadas? Y las negadas esas no existen, ¿no? O sea, cuando te niegan. Porque presentaste 13, 12 de comedidos y una tuya, hasta donde yo sé. 12 de comedidos, imagínense. Y esto seguirá así mientras la Corte Constitucional lo siga permitiendo. Es una cosa que le venimos diciendo a esta Corte hace 4 años. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. En todos estos días ha habido una serie de noticias importantes sobre la economía ecuatoriana y sobre las finanzas nacionales e internacionales. Y vale la pena comentar uno de ellos. ¿Cuál es este? La venta del Banco del Pacífico, que es de propiedad de la Corporación Financiera Nacional, y esta entidad financiera pues es propiedad del Estado, y el gobierno nacional en representación del Estado decide una serie de políticas de esta entidad financiera. Hay algunas personas que creen que no es conveniente vender el Banco del Pacífico porque las ventas de empresas estatales de gran importancia no deben ser vendidas. Este es un error de todos esos caballeros y damas que piensan en esa forma. El Banco del Pacífico se originó como un banco privado totalmente, inaugurado y fundado por un extraordinario banquero, que en paz descansa, Marcel Laneo de Witt, ¿sí? Y por una serie de razones que tienen que ver con la crisis bancaria del año 99 y posteriores, sencillamente pasó a manos del Estado. Eso tiene que volver a manos privadas, ¿sí? De tal manera que yo creo que es conveniente la venta de ese banco a manos privadas internacionales, sean estadounidenses o sean banqueros europeos. Por otra parte, otras personas creen que ese banco, al ser vendido, tiene que ser entregado en pago de deudas al Banco del Seguro y al Seguro Social ecuatoriano. Yo creo que esto es totalmente inconveniente. No se puede confundir una serie de cosas. El Banco del Pacífico es un banco comercial, estrictamente comercial, que compite con más de 20 y pico de bancos y más de 30 cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Y naturalmente el Banco de Seguros es una entidad totalmente diferente. Pero naturalmente hay que vender. Ahora bien,
asumamos que se venda. Ha fracasado, digamos, el último esfuerzo del gobierno, no hay suficiente apetito internacional y la única entidad que estuvo lista a comprar del banco ofrecía mucho menos de lo que sencillamente el banco merece. El banco vale, creo yo, más de $1.000 millones. Pero suponiendo que se venda, no hay intereses nacionales sino internacionales, banca privada americana, banca privada europea, tampoco China, ¿sí? Sencillamente, ¿qué hacer con la plata? Esa plata entraría, suponiendo que es $1.000 millones, solamente por suponer, creo que vale más de $1.000 millones. Entre esa plata, pues, a la Corporación Financiera Nacional, porque es la propietaria. Y hay fórmulas y procedimientos que sí permitirían que esa plata vaya al presupuesto general del Estado. ¿Qué hará con ese monto de dinero el gobierno? Aquí hay varias alternativas. El primero, reducir el déficit fiscal con esos $1.000 y pico millones. Eso sería un error del gobierno. Segunda, ¿cuál sería la segunda? Sencillamente pagar al Seguro Social Ecuatoriano por las deudas que se tienen, especialmente la deuda del seguro de salud, que son más de $4.000 millones. El ministro de Finanzas pues está poco a poco pagando las deudas pasadas, no solamente el seguro de una serie de proveedores. Sin embargo, ¿qué hace el seguro con $1.000 o $1.000 y pico millones? Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, porque el Banco del Seguro sencillamente no ha aplicado políticas de crédito muy adecuadas, ¿sí? Y con esto que estamos sugiriendo, sencillamente creemos que debe ser expandir toda la cartera hipotecaria de vivienda, pero bien analizado a quién se le presta, pues no a cualquiera. No es el hecho que uno sea afiliado al Seguro Social Ecuatoriano, uno no tiene derecho para eso. Sencillamente hay que analizar quién es, si hay capacidad de pago para el día de mañana o no. ¿Y por qué vivienda? Porque $1 de inversión en vivienda tiene un efecto multiplicador extraordinario. Da empleo a mano de obra preparada y no preparada, albañiles, ingenieros, arquitectos, diseñadores. Hay actividad para los que venden piedras, venden cemento, venden hierro, etcétera. Es un efecto multiplicador extraordinario y el sector construcción requiere un choque de esta naturaleza. Pues naturalmente alguien puede decir que sencillamente la Corporación Financiera Nacional requiere más dinero para expandir el crédito a la pequeña industria, a la gran industria. Cosa que es cierto. Es cierto eso, porque la CFN se creó hace muchísimo tiempo a los efectos de ayudar al financiamiento del desarrollo industrial del país. Naturalmente, pues eso tiene que decidirlo el gobierno nacional, pero yo creo que sencillamente, creo que eso debe dedicarse ¿a qué? A financiar viviendas por los efectos multiplicadores que tiene el sector en la actividad privada. Y naturalmente el país necesita entrar en una reactivación mucho más sostenida, mucho más importante de lo que está surgiendo. La actividad macroeconómica, según el gobierno, va a crecer el año que viene el PIB el 3.1%. Tal como están las cosas, no creo que venga a crecer a esa tasa. Se necesita crecer mucho más para crear empleo y luchar contra la pobreza y reducir el déficit fiscal a través de mayores recaudaciones sin que exista la necesidad de crear más impuestos o aumentar las tasas impositivas actualmente, ¿sí? Creciendo mucho más, digo usted, al 4 o 5% anual en términos reales sin inflación. Y eso es lo que el gobierno del señor Lazo debe hacer en 2 años y medio más que le falta a su periodo. Y para esto, la construcción de viviendas es sumamente importante. Por eso nosotros creemos que sencillamente esa plata debe entrar a ser pagada como parte de la deuda al Seguro Social y que el Banco del Seguro expanda el crédito para la construcción de viviendas por todos sus efectos, vuelvo a repetir, multiplicadores de actividad económica. Aquellas personas que creen que debe ser el banco entregado para que se fusione con el Banco del Seguro, yo creo personalmente y con todo el respeto que sencillamente es un punto de vista totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque el Banco del Seguro se creó con unos objetivos específicos que no tienen que ver nada con la banca comercial, como es el Banco del Pacífico.
De tal manera que yo creo que mucho más conveniente para el país es que eso se venda a grupos internacionales, no nacionales. Compradores que tienen que ser banca privada europea o banca privada norteamericana, a los efectos de que aún capitalicen mucho más el banco una vez que lo compran y que ello permita hacer una competencia mucho mayor, muchísimo mayor a todo el resto de los bancos que están en el mercado actualmente. De tal manera, mis queridos amigos y amigas, que yo creo que sencillamente hay que vender el banco a esos intereses y hay que utilizar el dinero vía bancos del seguro a través de una expansión mucho mayor del crédito hipotecario para construir viviendas por las razones que me he permitido yo indicar. Amigos y amigos, gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad y volveremos con otro tema diferente la próxima semana. Y esperemos que el Gobierno Nacional acepte esta sugerencia que hemos dado y que estamos dando en forma pública, totalmente pública. Gracias nuevamente, amigos y amigas. Hasta la próxima semana. Editorial. El regreso de la Konrad Adenauer, Ramiro Rivera, El Comercio. Dos hechos relevantes para la democracia. El uno, arrojar al tacho de basura la ley Mordaza, incinerando una fase aciaga contra los valores de la libertad de expresión y sustituida con nuevos contenidos en la Ley Orgánica de Comunicación. El otro, el regreso de la Fundación Konrad Adenauer. Recordemos, en la década despótica se persiguió a quien pensaba distinto y se hostigó la presencia de organizaciones no gubernamentales que alentaban los principios de la democracia. Las fundaciones políticas de la República Federal de Alemania en nuestro país han traído beneficios para las instituciones, el pensamiento democrático y el pluralismo. A la Konrad Adenauer se sumaba la Friedrich Ebert, Hans Seidel y otras. Son instrumentos de cooperación útiles para una democracia necesitada de cultivo y cuidado. Konrad Adenauer fue un gran líder. Winston Churchill lo calificó como el mayor estadista de Alemania desde la época de Bismarck. Adenauer tuvo una intensa carrera política inspirada en el humanismo cristiano. Fue perseguido y encarcelado por el nacionalsocialismo hitleriano. Siempre lúcido, erguido, enérgico, intuitivo y preparado, forjó los fundamentos de la democracia y sus instituciones. Gran arquitecto de la Europa unida y de la economía social de mercado, Adenauer es uno de los padres del constitucionalismo democrático del siglo XX. Presidió y lideró el Consejo Parlamentario que redactó la Ley Fundamental, vigente desde mayo de 1949. Fue el primer canciller de la República Federal de Alemania por 14 años. Adenauer distinguió la democracia de los totalitarismos, la política seria del populismo, los partidos de las clientelas, los acuerdos de los altercados. Valoró la centralidad de la dignidad humana, al decir todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte. Dejó un amplio espacio para comprender y respetar la diversidad, valorar el diálogo y la unión en la búsqueda de la realización humana. Enhorabuena, regresa la Konrad Adenauer. Ramiro Rivera, El Comercio. El Mundial de Fútbol en Qatar, artículo de Ramiro Ruiz. Qatar, un país árabe ubicado a orillas del Golfo Pérsico, al este de Arabia Saudita, se encuentra cerca de Bahrein y de los Emiratos Árabes Unidos. La ciudad capital Doha está a una distancia de menos de una hora de Dubái. Es un estado extremadamente rico por las grandes reservas de petróleo y la producción de gas natural licuado. Además, tiene en su entorno grandes desiertos y dunas con espectaculares paisajes para que los visitantes se regocijen. A Qatar se lo reconoce por la capacidad económica y su enorme influencia geopolítica. Sin embargo, ha recibido numerosas críticas por las leyes que violan los derechos humanos y laborales de millones de personas. Su tamaño apenas llega a la mitad de El Salvador, la nación más pequeña de América continental. En este país totalmente desértico viven 2.6 millones de habitantes, pero solo unas 300,000 cataríes. Los demás son trabajadores migrantes. La mayoría de ellos se encargan de proporcionar servicios y mano de obra. Dos elementos hicieron de Qatar un país fundamental de la economía mundial. El primero, en 1961, el territorio pasó a formar parte de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
tan solo un año después de conformarse la organización. El segundo elemento, en 1971, se declaró Estado independiente. Desde entonces, Qatar es políticamente una monarquía absoluta y conservadora. En Qatar están prohibidos los partidos políticos y los sindicatos. El poder reside mayoritariamente en el emir y quienes pertenecen a la familia Al Thani. Tiene una legislación inflexible. Castiga con cárcel y persigue la homosexualidad, prohíbe a las mujeres conducir un automóvil y fomenta el trabajo esclavo de los migrantes. Sin embargo, las leyes contrastan con la occidentalización. Desde la década de 1990, Qatar ha sido socio de naciones como Estados Unidos. Ha participado en operaciones militares conjuntas como en la Guerra del Golfo de 1990 contra Irak o en la invasión a Libia en 2011. Su política económica liberal y aperturista también se diferencia de su tradición religiosa, algo que ha llevado a Doha, su capital, a convertirse en un centro urbano de los más modernos del planeta. La economía extiende su influencia en el mundo árabe y en el resto del planeta. Con fondos soberanos cataríes, el gobierno ha invertido en numerosas empresas en todo el mundo. Tiene equipos de fútbol como el Paris Saint-Germain o reconocidas compañías aéreas. Una forma de poder suave que tiene una influencia muy alta en el mundo. En este contexto, celebrar un mundial de fútbol es un ejemplo más de la capacidad de dominio que puede llegar a tener Qatar gracias a sus recursos. Qatar ha invertido más de 220.000 millones de dólares en el mundial según datos de Reuters, una gigantesca inversión que comprende principalmente infraestructura en aeropuertos, autovías y estadios. De toda esa inversión, más de 6.000 millones se han empleado en la construcción y reformas de nuevos estadios. El más caro ha sido el del Lusail, con capacidad para 80.000 espectadores y una inversión de 2.105 millones de dólares, donde se jugará la final del Mundial. Este estadio, igual que otros, se desmontará después del torneo y se donará a proyectos deportivos de todo el planeta. Las grandes inversiones de Qatar se pueden abreviar en dos franjas. Por la una, el complejo de Lusail City de 45.000 millones se encuentra a 16 kilómetros del centro de la ciudad y cuenta con instalaciones hoteleras, campos de golf, un parque temático, tiendas y restaurantes. La otra apuesta es La Perla, a 10 kilómetros de Doha, un lugar donde pueden vivir hasta 45.000 personas. Otra obra, el metro, que se extiende 67 kilómetros en 37 paradas con un costo de 36.000 millones de dólares. El turismo es otro de los retos. Qatar estima 1.2 millones de visitantes durante el campeonato y 1.300 vuelos diarios. Los precios hoteleros se han disparado por falta de oferta. A estas alturas solo quedan 300 hoteles para 1.5 millones de visitantes. El gobierno de Qatar tiene inversiones a mediano y largo plazo, desconoce gastos ridículos o derroches. A pesar de algunos incidentes de corrupción, árbitros comprables y negocios multimillonarios, el fútbol demuestra que es un excelente edificador de la pasión, el amor y la pobreza. Artículo de Ramiro Ruiz. La foto de la miseria política nacional. José Hernández, 4 Pelagatos. Una fotografía política es, entre tantas cosas, un mensaje. Y no hay político que no crea que las imágenes que produce deben representar y transmitir los valores que dice encarnar. Su verdad, como decía Raymond Depardon. Una fotografía política es entonces una puesta en escena de un mensaje y una forma de organizar una imagen que, como se sabe, comunica sin palabras. Pero necesita ser explicada. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, y 7 asambleístas produjeron la fotografía motivo de este análisis. Él, sentado en medio de Marcela Holguín y Darwin Pereira, vicepresidentes de la Asamblea. Ella, jefe del bloque correísta, y él, supuesto rebelde de Pachacutic y amigo de Leonidas Issa. A su lado derecho aparecen Marlon Cadena, Rodrigo Fajardo y Yesenia Guamaní, oficialmente expulsados de la izquierda democrática. Del lado derecho están Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, y Mireya Pazmiño, funcional a Issa y expulsada recientemente de Pachacutic. Una fotografía, y más si es política, interpela entusiasmos y emociones de las audiencias. Su contexto y su mensaje promueven miradas y posturas.
¿Suscita alguna emoción esta fotografía? ¿Qué une a sus protagonistas? ¿Qué transmite? Imposible ignorar el barroquismo del decorado que riñe hasta licuar la ilusión de autoridad que se lee en la presencia de banderas, no en los personajes. Ese caos visual delata improvisación. Esos protagonistas son piezas de un rompecabezas ocasional. Se han arrimado fortuitamente 5 sillas. Esta imagen niega cualquier aliento institucional que se haya pretendido comunicar. El decorado es explícito. Ahí no importan las formas. ¿Qué quiere transmitir? Que están juntos. ¿Y juntos para qué? Para decir al país que no admitirán que un juez meta las manos en su operativo político destinado a alzarse con un bodrio correísta que, en sus cálculos mezquinos, necesitan. Lo necesitan para mantener la opacidad y la impunidad. ¿Y eso cómo se transmite? Argumentando con una solemnidad que la imagen se encarga de negar que ellos, los que están ahí sentados, representan el primer poder del Estado. Es claro que esos 8 asambleístas y sus equipos de comunicación ignoran que la imagen que producen, además de suscitar emociones, también desencadena procesos de racionalidad valorativa. En ese sentido, es imposible no verlos como representantes y miembros de una institución que suma entre el 5 y el 7% de los afectos de los ciudadanos. Esa imagen caótica de salón particular con invitados que llegan de última hora los guillotina. En eso contribuye sobremanera la composición de la fotografía. ¿Quiénes están ahí? Los 2 jefes de los bloques que han montado el asalto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Marcela Holguín y Esteban Torres. Los 2 descuellan por haber aprendido todas las miserias de la vieja política. Virgilio Saquicela es el empleado de Correa y de Nebot, un peón destinado a superar a los viejos maestros en corruptelas, tretas y traiciones de la política criolla. Cadena, Fajardo y Guamaní son comensales de última hora. Oportunistas de baja estofa que un día recitan principios y al día seguido se asocian con aquellos que violan lo que ellos dijeron adorar. Pereira y Pazmiño representan lo peor que políticamente ha parido Pachacutic y la Conalle. Personajes cínicos, dispuestos a dar golpes de Estado o desestabilizar económicamente al país. No hay en su caso diferencia alguna con lo peor que ha producido el populismo político, en el cual se dan la mano principalmente los correístas y los nebotistas. Aquí están juntos, arriman las sillas y posan para generar una imagen que en la mirada, sobre todo de su temporalidad, remite al pasado, a un país estancado, a una sociedad política sin principios ni valores, unida por amarres ocasionales, distante del país real, sellada por la impunidad. Esta fotografía ilustra la miseria de la política nacional, políticos arrinconados por la corrupción para perpetuar un modelo que se hereda de padre a hijo, de líder a líder. Torres, Holguín, Guamaní, Pazmiño, Cadena prueban que las fronteras ideológicas son meros biombos para embaucar a ingenuos. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Ucrania conmemora los 90 años del Holodomor, la hambruna que ordenó Stalin. Ucrania está a punto de conmemorar los 90 años del comienzo del Holodomor, la gran hambruna que mató a millones de personas entre 1932 y 1933. Esta tragedia es considerada por Kiev y una docena de países como un acto de genocidio del régimen soviético, cuando Stalin obligó a los campesinos a ceder sus tierras y bienes personales a las granjas colectivas. Cualquier campesino que se resistiera era deportado, una medida que desencadenó numerosas revueltas armadas. Para sofocar los disturbios, el régimen soviético decidió en 1932 impedir que los ucranianos recibieran alimentos. Grupos organizados del Partido Comunista saquearon las casas y se llevaron todo lo que era comestible, así como el grano. Según diferentes estimaciones, entre 4 y 10 millones de ucranianos perdieron la vida. Eso quiere decir que entre el 12 y el 30% de toda la población de Ucrania murió de hambre.
En la actualidad, muchos en Ucrania y sus aliados establecen paralelismos entre aquellos acontecimientos y la invasión rusa. Dicen que el objetivo es el mismo, negar a la nación ucraniana el derecho a existir. Crisis migratoria en la Unión Europea. ¿Los países están obligados a recibir los barcos humanitarios? Tras el reciente enfrentamiento entre Roma y París, los ministros de Interior de la UE se reúnen hoy para debatir las propuestas de la Comisión Europea para reducir los flujos de migrantes que se dirigen al continente. El plan de acción exige a los países miembros que aceleren un plan de reubicación que algunos países europeos acordaron en junio. Además, el documento sugiere una financiación de 600 millones de euros para los países del norte de África. Ahora el tema más polémico es el papel de los barcos de las ONG y si los países deben asumir la responsabilidad de los barcos de las ONG registrados bajo su pabellón y de los migrantes que rescatan. Italia, Chipre y Malta sugieren que los estados del pabellón de estas ONG deben desempeñar un papel. Pues bien, he preguntado a Juan Matías Gil, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras, cuál es su postura al respecto. Escuchémoslo. El gobierno italiano se refiere a algo que no está escrito en ninguna parte de la ley. Así, en la ley nunca se dice que los estados del pabellón del barco sean los que tengan que atender o estén obligados a atender las emergencias que se produzcan en el mar. Insistimos en que cumplimos la ley al 100%. Hacemos todo lo que tenemos que hacer de acuerdo con la ley. Los que no están respetando sus obligaciones son los estados miembros. No están coordinando los rescates y no están asignando automáticamente el lugar seguro como debería ser. No necesitamos una nueva ley, solo necesitamos que los Estados miembros o los firmantes de la Convención Internacional respeten aquello a lo que se han comprometido. Honduras declara el estado de emergencia para combatir a las bandas criminales. Declaro emergencia nacional. Xiomara Castro ha declarado el estado de emergencia y de excepción en Honduras este jueves. La presidenta del país centroamericano ha afirmado que pone a disposición de las fuerzas de seguridad todos los recursos para combatir la extorsión, una de las principales causas de inseguridad, desplazamiento y migración de los pequeños y medianos comerciantes hondureños. Este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión. El anuncio de Castro surge luego de que esta semana centenares de transportistas en Tegucigalpa paralizaron sus vehículos en protesta por la extorsión a manos de bandas criminales. Esta práctica ilegal es apenas la fachada de la compleja crisis de seguridad que vive Honduras. La violencia criminal, la pobreza, el narcotráfico, altos índices de desempleo, la corrupción y la impunidad son algunos de los flagelos que más afectan no solo a Honduras, sino a toda la región. Esta misma semana, el presidente de El Salvador anunció la integración de 14.000 efectivos adicionales en el ejército, con el fin de combatir el crimen organizado. El Kremlin reconoce que trata de doblegar a Kiev golpeando sin tregua sus infraestructuras claves. Muerte y destrucción en Jersón. Al menos 4 personas han muerto y otras 10 han resultado heridas según el ejército ucraniano por misiles rusos. El Kremlin ha reconocido que ante la imposibilidad de doblegar a su enemigo en el campo de batalla, golpea sin tregua las infraestructuras claves para obligar a Kiev a cumplir sus exigencias. Casi cada hora recibo informes de ataques de los ocupantes en Jersón y otras comunidades de la región, señalaba el presidente ucraniano. Tal terror comenzó inmediatamente después de que el ejército ruso se viera obligado a huir de la región de Jersón. Esta es la venganza de los que perdieron, no saben cómo luchar. Lo único que todavía pueden hacer es aterrorizar, ya sea terror energético, terror de artillería o terror de misiles. Eso es todo a lo que Rusia se ha degradado bajo sus líderes actuales. En Vizhgorod, a las afueras de Kiev, los bombardeos rusos han dejado 7 muertos y una treintena de heridos en las últimas horas.
Los ataques masivos de los últimos días han dejado a millones de ucranianos sin luz, agua ni calefacción y con problemas en las estaciones de telefonía. 3 centrales nucleares volvieron a funcionar este jueves y se volvió a suministrar electricidad a todas las provincias, aunque en la capital el 70% de la población sigue sin luz. Estas imágenes satelitales de la NASA muestran cómo Ucrania ha ido cayendo en la oscuridad desde el inicio de la invasión rusa a finales de febrero. Ucrania ha pedido a la comunidad internacional más generadores como reserva estratégica en caso de un apagón total o prolongado. China reafirma su amistad con Cuba durante la cara a cara en Pekín entre Xi Jinping y Díaz-Canel. China reafirma su amistad con Cuba. Así se lo ha transmitido el presidente Xi Jinping a su homólogo Miguel Díaz-Canel durante una reunión en Pekín. El mandatario chino ha dicho que su país hará lo posible para proporcionar apoyo a los cubanos, quienes se enfrentan, ha señalado, a grandes desafíos. Por su parte, Díaz-Canel, en Pekín, tras estar en Moscú y Ankara, ha valorado de forma muy positiva los aportes teóricos y prácticos de Xi Jinping a la construcción del socialismo. Ambos países han firmado un plan de consultas entre sus cancillerías, otro para la promoción de las nuevas rutas de la seda con el que China quiere potenciar vínculos con el resto del mundo, y un acuerdo para el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial. El Ecuavóley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.